Bienvenidos a Breaking the Lines, a todos y a todas. Nuevamente nos encontramos acá después de bastante tiempo sin aparecer en este formato grabado. Estamos, bueno, junto con Javi, ya nos conocen de memoria los que vienen siguiendo el canal de manera regular. Los que son nuevos, obviamente, le damos la bienvenida. Gonzalo Carolesal, estoy con mi compañero Javier Parrapeña. Vamos a tocar un tema que a mí me gusta hablar. El que no me conoce, yo soy fanático del equipo del cual vamos a estar hablando. Y que creo que vale la pena por las últimas semanas que está atravesando este equipo, que para entrar un poco en detalle, es el Chelsea. Se trata del Chelsea de Graham Potter, que ha encadenado 3 victorias consecutivas en esta última semana y media. Y más allá de los resultados y demás, las sensaciones han ido mejorando. Eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este video. Y es por eso que también vale mucho la pena hablar un poco de las cosas que ha conseguido Graham Potter en estas semanas, de lo que ha cambiado, de qué jugadores han dado ese paso adelante que se esperaba de ellos. Todo eso vamos a estar dilucidándolo, desarrollándolo a lo largo del video. Primero que nada, bueno, Javi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Gonzalo, en verdad, feliz porque no, aunque yo no sea como tú aficionado del Chelsea, yo debo decir que sí soy muy aficionado de Graham Potter, gran entrenador. Debo decir que yo soy, y yo también tú, de los que defendíamos a Potter en sus peores momentos, cuando la gente estaba ya pidiendo sangre, cuando el Chelsea hace la inversión que hace. Obviamente a partir de ahí la gente comenzaba a decir resultados ya, el equipo no funciona, entonces comenzaron a llover muchas críticas. Y ahora con estas 3 victorias consecutivas donde agregamos la clasificación en Champions, que es clave, meterse en cuartos de Champions, parece que el Chelsea, poco a poco, como tú dijiste, con su funcionamiento, también está dejando sensaciones más positivas de cara al cierre de temporada. Sí, así es. Y a ver, estamos hablando de un equipo que esto queda un poco quizás lejos por todo lo que sucedió en el medio, por todo lo que venía pasando hasta hace apenas un par de semanas en torno a la figura de Graham Potter. Pero hay que hablar también de que cuando Graham Potter asume en este equipo, el impacto inmediato es positivo realmente, porque era un Chelsea que Sí. venía con Tuchel, que lo hablábamos antes de comenzar la grabación, de que con él va a haber un recuerdo imborrable, inmejorable y con toda la justicia del mundo, porque al final Tuchel hizo del Chelsea una máquina competitiva espectacular, uno de los equipos que más se disfrutaba ver, quizás no tanto por vistosidad y juego, sino por las distintas matices que el propio entrenador alemán iba insertando en el equipo, dependiendo del rival que estaba enfrente, sobre todo en noches de Champions. Era muy interesante de ver aquel equipo que al final termina levantando la segunda Champions League que ostenta el Chelsea en sus vitrinas. Pero más allá de eso, lo cierto es que no venían muy bien las cosas. Había sido unos últimos 6 meses bastante turbulentos con el tema de la salida de Roman Abramovich como dueño del club, con la llegada de un nuevo dueño como Todd Boehly, con bueno, todo lo que esto suponía y la llegada de un presidente, perdón, de un dueño que claramente no estaba tan metido en lo que era el fútbol y demás, se topó ante un mercado completamente distinto a lo que él acostumbraba como bueno, dueños de franquicias de NBA, de NFL y demás. Y eso también llevó a, bueno, un mercado de traspasos inicial en el que se gastó bastante, pero que quizás los fichajes no fueron abordados con el mayor de los sentidos, con los fichajes, bueno, después que hasta día de hoy, que algunos han levantado el nivel, han dejado sus dudas y que casi su aporte ha sido testimonial. En un principio, quizás algunos como Koulibaly, como Sterling, pintaban que iban a ser mejores, otros no tanto como Aubameyang, pero si bien la mayoría de ellos recién ahora están empezando a ofrecer algún que otro rendimiento positivo, venía siendo algo que había dejado bastante a deber y esto había impactado en el equipo, en cómo ese último paso, ese último tramo del Chelsea de Tuchel no había sido todo positivo, de hecho, o sea, había No, perdido en Champions contra el Zagreb, había sido goleado 3-0 por el contra el Leeds. Leeds en Premier League, entonces no era todo color de rosas realmente, y el impacto de No. Potter en esos primeros partidos fue muy positivo, de hecho. Sí, mejor dicho, en los últimos 6 partidos de Potter, nada más gana 2, porque pierde 3, como tú mencionaste, Zagreb, Leeds, pierde con Southampton como visitante y antes de eso también había empatado con el Tottenham, agregando que el debut de la temporada también ya había comenzado ganándole por la mínima al Everton, dejando más dudas que certezas. Entonces a partir de ahí la gente, como tú bien mencionaste, capaz no se acuerda de eso porque la era de Tuchel, si uno la resume, obviamente uno va a retomar esos primeros meses donde levantan la Champions, el equipo juega finales, el equipo compite muy bien, entonces se convierte en un equipo muy complicado de superar, que se notó hasta en Europa,
pero sí no llegaba Potter tampoco en el mejor momento del Chelsea. O sea, el Chelsea ya venía dejando dudas. Y como tú mencionaste, un mercado donde Koulibaly y Sterling, por ejemplo, no venían rindiendo, la lesión de Fofana, que estuvo bastante tiempo también alejado, y bueno, el nombre principal, el de Pierre-Emerick Aubameyang, que ya llegaba con sus dudas, y ahora con Potter es que no huele ni el césped del Stamford Bridge, porque no va a jugar nunca, o va a jugar muy poco ya aquí allá. Entonces, obviamente Potter llega con esa situación, ese momento, también con las dudas que ya se planteaban en el Chelsea, el nuevo dueño, etcétera. No era un escenario sencillo para Potter comenzando, pero como tú bien agregaste, comenzó muy bien. Sí, de hecho, en ese inicio, debuta empatando contra el Salzburg en Champions, mostrando yo recuerdo ese partido, un primer tiempo con ciertas matices, ciertos automatismos que uno quizás estaba acostumbrado a ver del Brighton de Graham Potter, que se podían quizás dilucidar, un equipo muy vertical, que buscaba ser muy agresivo en las bandas. Recuerdo un gran primer tiempo en ese partido contra Sterling, que termina en empate, que queda un poquito el sabor de boca amargo, pero que habían sensaciones que por lo menos invitaban al optimismo. De hecho, en los primeros 9 partidos de la era de Graham Potter, el Chelsea no conoce la derrota. 6 victorias, 3 empates nada más, algo muy meritorio, recibiendo solamente 4 goles en ese lapso de 9 partidos. Algo que el Chelsea sí que no ha perdido pese a la mala racha es su nivel defensivo, ¿no? Obviamente tiene jugadores muy importantes por lo menos a nivel defensivo, que han hecho de este equipo uno sólido, empezando, bueno, obviamente por la figura de Thiago Silva, por el cual tanto vos, Javi, como yo tenemos una estima muy grande y que los ponemos de forma regular, sin lugar a dudas, entre los mejores 3 defensores centrales del mundo, por cómo impacta positivamente, no solamente en el equipo, sino en sus compañeros, y que además en ese lapso de esos 9 partidos, victorias meritorias muy importantes, 3-0 ante los Wolves, doble victoria ante el Milan, demostrándose un equipo infinitamente superior. Si bien es cierto que el Milan tenía ciertas bajas, ciertas ausencias, el Chelsea no perdonó, hizo lo que tenía que hacer, 3-0, 2-0 también cómodo el segundo partido, pero yo creo que el punto de quiebre en esa situación es la lesión de Reece James, de quien creo yo que ha sabido ser el jugador sistema, no solamente para Graham Potter, sino para Thomas Tuchel inclusive, un lateral que es condicionante a nivel tanto ofensivo como defensivo, y eso es algo que muy pocos, por no decir, no me salen realmente muchos laterales que puedan ser capaces de tener ese impacto en ambos lados, se podría decir, del campo. Y creo que ese es el punto de quiebre, porque a partir de ahí, solamente 2 partidos ganados de los 16 siguientes, algo terrible, algo incluso inaceptable para un equipo como el Chelsea. Total. Con la inversión que llega en enero, con todas las figuras que llegan, con los fichajes de Joao Félix, de Mudryk, de Badiashile, de Noni Madueke, de Enzo Fernández, y los resultados no estaban llegando, ¿no? Y además las sensaciones no mejoraban. Tuchel incluso apostando por distintos dibujos, por momentos 4-2-3-1, volviendo a los 3 centrales, poniendo 4-3-3 por momentos también inclusive. No parecía dar con la tecla al entrenador inglés, pero estamos ahora en el mes de marzo y el Chelsea en las últimas 2 semanas ha logrado 3 victorias seguidas muy importantes, una de ellas dando vuelta a la serie de Champions ante el Borussia Dortmund, un equipo que no es top evidentemente, pero sí es un equipo que es muy difícil de derrotar, que venía una racha muy positiva en Bundes, incluso marchando puntero ahí palmo a palmo contra el Bayern Múnich, y creo que era por lo menos un escenario en el cual el equipo tenía que demostrar que bancaba a Potter, sin duda alguna. Por eso, bueno, abordamos esto ahora justamente, Javi. ¿Qué es lo que cambió? Porque de todo eso, de todo ese tumulto, esos 16 partidos en los cuales se ganaron 2 nada más, a este presente bueno, por lo menos que invita al optimismo. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que consiguió Potter? Bueno, una de las cosas principales que creo que comenzamos a marcar, sobre todo en el primer tiempo contra el Leeds, que creo que, más allá que el resultado termina siendo corto y el segundo tiempo complicado de ver, el primer tiempo del Chelsea es muy bueno. O sea, el Chelsea en verdad merecía ganar por más. Mejor dicho, capaz es una tónica de los 3 partidos de los que vamos a hablar. El principal es, bueno, se habla primero de la lesión de Thiago Silva. La lesión de Thiago Silva obviamente condiciona un poco al equipo, bueno, condiciona un poco muchísimo, porque es para mí, ya mencionábamos, de los mejores centrales del mundo. Vuelve Potter
al sistema de 3 centrales, que si uno va, o por lo menos retrocede un poco a su etapa en el Brighton, por lo menos lo último que dejó en el Brighton, ya era un sistema que estaba utilizando de manera constante, que le estaba dando la posibilidad de competir en grandes escenarios, con el que tenía el Brighton en posiciones altas de la tabla de la Premier League, y a partir de ahí, ese sistema le dio paso a un futbolista que en la previa, pues, desde que llegó, ya estaba dejando dudas, pero en ese rol está funcionando muy bien, que es Cucurella. Cucurella en ese rol de stopper izquierdo, donde también había jugado en su momento, en varios tramos con Graham Potter en el Brighton, le está ofreciendo al Chelsea la posibilidad de, además de tener una superioridad en salida, que eso es clave para el Chelsea, tener una pieza agresiva a la hora de defender, un jugador que vaya contra el extremo, que vaya contra el jugador que va entre líneas y a partir de ahí condicionar. Yo creo que ese primer paso de ese regreso al sistema, que obviamente después vamos a los jugadores, que también es como que el punto principal, es lo que le da al Chelsea la posibilidad de mostrar una mejor versión, ese cambio, ese regreso al sistema de 3 centrales, que al mismo tiempo radica en que arriba, en zonas ofensivas, también hay un cambio muy importante, por lo menos a mi criterio, de la mano de Graham Potter con nombres como Joao Félix y Kai Havertz. Sí, sin lugar a dudas. Y no solo más allá de los nombres, sino por cómo el Chelsea, en uno de los grandes problemas o los grandes vicios en los que había caído, sobre todo en las últimas jornadas previas a este cambio, era como el Chelsea caía en la trampa de los rivales que lo empujaban, lo invitaban a atacar mucho sobre las bandas, ¿no? Veíamos un Chelsea atacando aclarados constantes, una y otra vez, utilizando y abusando de jugadores como Madueke, como Ziyech, de una banda, de la otra, incluso apareciendo Mount por momentos, con Mudryk, con Sterling, como el equipo caía mucho en ese vicio de atacar por fuera y no encontraba opciones de pase por dentro, no encontraba quien fijase entre líneas, quien pudiera explotar quizás los pasillos internos que el equipo, o que básicamente que no podía generar. Y creo que con el cambio de sistema, utilizando una doble media punta por detrás de un delantero, retrasando a Kai Havertz ya como quizás en una posición en la que más le sirve y en la que optimiza más todo su fútbol, que puede tener sus detractores, entendemos también los motivos por los cuales los pueda tener Kai Havertz, pero también que tiene mucho para darle a cualquier equipo. Al final, en muchas cuestiones de su juego, es un jugador top y que puede, obviamente, elevar el juego de un equipo al siguiente nivel, como lo ha demostrado en estos partidos. Y lo que ha cambiado es eso, esa capacidad de, digamos, ocupar espacios interiores, de ocupar espacios, de ofrecer línea de pases, de empezar a combinarse en muy pocos metros y permitir además, bueno, la incorporación un poquito de manera más ofensiva y con más libertades, tanto de su doble medio centro, que es otra de las grandes, quizás, novedades, de recuperar a Mateo Kovacic y juntarlo con Enzo Fernández. Dos jugadores que ocupan mucho terreno, que les gusta ir hacia adelante, que son muy ofensivos y que, bueno, lo han demostrado en estos partidos justamente, con Enzo dando así una asistencia muy linda ante el Leicester, con Kovacic también convirtiendo un gol y pisando el área. Creo que todo eso ha cambiado en beneficio y ha sido uno de los grandes motivos por los cuales el Chelsea ha dado este paso adelante en estos partidos. Ni hablar contra el Dortmund, creo, ¿no? En el Dortmund, el partido contra el Dortmund, que es como el disparador de todo esto, se vio un grandísimo Kai Havertz que entre líneas destrozó al Borussia Dortmund. Sí, al final es como que darle un poquito más de libertad tanto a Joao Félix como a Havertz, porque al final el punta, el que está jugando en punta, venía siendo Sterling, también lo comenzó a hacer en el partido contra el Leicester, Mudryk, o sea, son jugadores que tampoco son referencias ofensivas como tal, pero al final son piezas que Potter dentro del sistema sacrifica un poco, no quitándoles de libertad, porque al final son jugadores que te pueden hacer daño atacando la línea defensiva con sus desmarques, también lo vemos bastante constantemente jugando en apoyos, sino que no son jugadores tan fijados para poder estar nada más entre centrales, pero obviamente es el contexto que busca para que Joao Félix, Kai Havertz puedan jugar entre líneas. Al final es la posibilidad de tener un pase más para romper, ya sea desde Enzo, Kovacic o desde los mismos centrales, porque muchas veces vemos al Chelsea que en ocasiones salta la línea del doble pivote para conectar de una vez, sea Fofana, Koulibaly o Cucurella directamente con Kai Havertz y Joao Félix, que ellos comiencen a juntar al equipo o verticalicen apenas recibiendo. Obviamente estos dos nombres son como que lo que le están dando al Chelsea en zona ofensiva, lo que es lógico, porque son los dos mejores en ofensiva, los que le dan el puntito de calidad, son los que al final pueden conectarse, pueden asociarse, pueden al mismo tiempo desmarcarse, son jugadores que te ofrecen tantas variantes en sí mismos de su rasgo individual que al Chelsea le da un plus. Y esto obviamente le agregamos la presencia de los dos laterales, los dos carrileros, mejor dicho. Chilwell y Reece James, que tú y yo lo hemos hablado varias veces, al final son dos jugadores que desde el minuto 1 se sabía que con Potter eran los que le iban a dar el plus al equipo.
ante su ausencia el equipo obviamente tenía esos pequeños matices, porque al final el resto de laterales o los jugadores que ocuparan las bandas no tenían su calidad ni desempeño a nivel ofensivo, pero ahora con el regreso de ambos, del Chelsea ve un cambio, ve algo diferente, porque tiene dos jugadores que te aportan en diferentes alturas y que al mismo tiempo a nivel defensivo te dan ese contexto también para que el equipo se sienta más cómodo sin pelota. Sí, y bueno, y uno de los grandes beneficiados de este cambio de sistema, sin duda alguna, ha sido Reece James, aquí, bueno, ya lo hemos mencionado, pero jugando como lateral en línea de 4, teniendo a un extremo puro por su banda, no veíamos a ese Reece James con todo el carril diestro libre para sus incorporaciones, que además encima, o sea, nos parece un desperdicio realmente, porque la pegada que tiene Reece es impresionante, más de una vez lo hemos visto llegar desde segunda línea, pisar el área y fulminar al arquero que está enfrente, porque tiene un remate tan preciso como potente y seco, que es una maravilla de ver ejecutar estos remates, y que eso se había perdido un poco realmente. Recupera la profundidad de sus dos carrileros, están siendo muy importantes. Chilwell es un grandísimo centrador, pero no un centrador solamente de llegar a la línea de fondo, tirar el centro y a donde salga. Es muy bueno realmente detectando compañeros libres con el típico clásico centro raso hacia atrás, que es muy peligroso y destruye cualquier tipo de línea defensiva que está basculando o que está replegando hacia su arco, y Chilwell es top en eso. Y creo que este paso adelante, o se podría decir este cambio de sistema, los ha potenciado y son de los jugadores no solamente más creativos, sino más capaces para marcar diferencias. Y además, volvemos al nombre de Cucurella, era un jugador que estaba siendo muy criticado realmente. Fue otro de los grandes fichajes de cara a esta temporada. El Chelsea paga casi 70 millones por él luego de una grandísima temporada de la mano de Graham Potter también en el Brighton la temporada pasada, y venía con muchas dudas, jugando como lateral. Recuerdo, no me acuerdo si es contra el West Ham, si es contra el propio Dortmund en Champions, que tiene un partido en el cual le da muy pocos pases a Mudryk, como que se hace como la historia de ese partido, porque creo que se la pasa 2 o 3 veces cuando tenía más oportunidades, y a partir de ahí es quitado del equipo. Hasta que Potter recupera el sistema de 3 centrales, lo utiliza como stopper, donde le había dado resultados, como bien dijiste, en el Brighton, y es una trampa básicamente. Y se vio en el partido contra el Leicester. ¿Por qué? Porque podés tener quizás dos centrales un poco más pesados como Koulibaly y como Fofana, que pueden aguantar a delanteros fijándolos constantemente, pero pasaba que quizás el Leicester acumulaba delanteros fijando a la última línea, y cuando Nacho se acercaba a jugar entre líneas, ahí estaba Cucurella con su agresividad, evitando que se giraran, anticipando. Es ese jugador que se podría decir corrige cualquier tipo de desajuste o cualquier tipo de fijación que la defensa rival busca hacer para obtener juego entre líneas. Y además de eso, es que si bien se lo critica o se lo recuerda por esos pocos pases que le daba Mudryk y esa poca agresividad para ir hacia adelante con balón, realmente es muy buen pasador. Y se ha visto también cómo en salida el Chelsea ha mejorado mucho gracias a que con su zurda puede encontrar ya sea Chilwell más adelante sobre la misma línea, a Kovacic, o encontrar alejados. También es muy buen lanzador en largo, y eso el Chelsea lo está agradeciendo. Y también, por último, bueno, creo que tenemos que hablar de bueno, un poquito más en profundidad de ese doble 5, ¿no? De Mateo Kovacic y sobre todo, creo, de Enzo Jeremías Fernández, que ha sido el gran fichaje del mercado del Chelsea en enero, y que ha cambiado muchísimas cosas, y el hecho de recuperar tanto a nivel físico como futbolístico a Mateo Kovacic es una bendición para este Chelsea. ¿Qué opinas al respecto de ellos? Al final son dos jugadores, dos mediocentros, obviamente muy diferentes los dos, pero que conviven mejor con esa libertad para soltarse. O sea, Kovacic es un jugador que, lo sabemos, presionando es muy bueno, llegando arriba para quitar pelota, también llegando, como tú mencionaste, hizo un gol contra el Leicester, llegando al área, una jugada que comienza el mismo Enzo conectando en largo, y Enzo también es un jugador que es determinante en diferentes lugares. O sea, Enzo es un mediocampista que te puede ser muy bueno, tanto sacando la pelota atrás como llegando a la frontal y dando un pase, o hasta disparando, porque también tiene muy buen disparo. El sistema de 3 centrales al final le da la posibilidad a que uno de los dos se pueda soltar un poco más. Y son dos perfiles que además, no sé si compartirás conmigo, creo que son muy complementarios en ese sentido. O sea, son dos jugadores que por perfil, al ser tan diferentes, también se complementan bien. Son dos jugadores que te suman mucho. Y al final creo que dentro del sistema, y al final como es la idea madre dentro del nacimiento del cambio en el Chelsea, porque al final varios nombres ya estaban, pero como que no tenían su rol muy en específico dentro de la idea de Potter, que sabemos que es un entrenador
que mantiene una idea bastante posicional dentro de su fútbol, dentro del sistema con Kovacic y Enzo, más el sistema de tres que al final, como tú mencionas, además de darle libertad a los carrileros, le da libertad al doble pivote porque tienen 3 jugadores atrás que lo pueden cubrir. El Chelsea está sumando muchos enteros y por eso en muchas ocasiones vemos tanto a Enzo como a Kovacic llegando a la línea final. ¿Por qué? Porque se sienten protegidos por 3 jugadores atrás. Claro, Y es que es muy yo creo que esa importante. es clave. Esto que estás mencionando es muy importante porque uno te puede decir cómo son complementarios como doble pivotes y después, claro, pero después para retroceder o a nivel defensivo pueden sufrir un poco, que también es cierto, pero como bien decís, están protegidos por un sistema de 3 centrales con 3 bichos a la hora de corregir hacia adelante, sobre todo, como lo son Koulibaly, Cucurella y Fofana, más Thiago Silva cuando se sume, más Reece James incluso como posibilidad o alternativa jugando de stopper diestro, que son incluso eso, esa trampa que tiene el Chelsea para poder darle libertad a sus mediocampistas sin preocuparse o sin que ellos se sientan atados o demasiado preocupados en cuanto a lo que es lo defensivo en sí. Pero bueno, yo también quiero destacar, obviamente, esto, lo que decís vos, son muy compatibles ambos y que, insisto, yo esto lo pongo en Twitter todo el tiempo, y también lo menciona cada vez que puedo, pero creo que desde Cesc Fábregas que el Chelsea no tenía a alguien como Enzo capaz de, bueno, meterte esos pases. Ya ha dado 2 asistencias con la camiseta del Chelsea con, bueno, 2 grandes ejemplos de lo que es capaz de hacer con su diestra, ¿no? Ese gran centro a Joao Félix ante el West Ham y esta cuchareada, esa cucharita ubicando a Joao Félix por encima de la defensa del Leicester, tremendo. Que, bueno, es de jugador diferencial, que tiene una capacidad tanto mental como técnica para poder ver eso que no todos los jugadores pueden ver, evidentemente. Pero bueno, Javi, ya para ir cerrando también, consultarte si tendrías que decir cuál es el siguiente paso para este equipo, qué crees que también podríamos ver margen de mejora, qué es lo que podrías decir también, dónde pueden incluso presentarse dudas de cara a lo que viene, porque estamos siendo muy positivos, pero también es cierto, el Chelsea ha enfrentado equipos buenos, sí, obviamente se ha enfrentado ante el Borussia Dortmund, ha dado vuelta una serie muy complicada, pero le falta todavía enfrentarse a escenarios quizás un poco más complejos aún. Se vienen los cuartos de Champions, donde va a ser una buena vara para medir en qué punto está este equipo, pero qué es lo que quizás puede, si es que hay algo, ¿no? Obviamente, si ves que si sigue todo así va a estar más que bien para el Chelsea, pero si ves alguna duda, ¿dónde la encontrarías? Bueno, eso a nivel individual también repercute un poco en lo colectivo. Obviamente el Chelsea está teniendo, y no solamente en las 3 victorias que ha tenido, sino antes, un gran problema a la hora de ser eficaz de cara a largo. O sea, el Chelsea es un equipo que le cuesta todavía como que poder producir la cantidad de goles o de acciones que genera. O sea, es un equipo que poco a poco está generando más oportunidades de calidad, pero que le está faltando como que ese empujoncito para terminar de anotar por lo menos un porcentaje más alto. Y eso al final termina siendo clave, sobre todo en la Champions, donde ya te condicionan más, que cada gol que erras prácticamente es como que un poco que te van quitando la eliminatoria. Obviamente hay muchas cosas. El ver un poco quién sería ese tercer acompañante para ver si vas de Havertz o de Joao Félix, porque al final entre Modric y Sterling, más allá de que el rol lo pueden estar adaptando o acoplándose bastante bien, obviamente creo que podría venir un puntito, un salto de calidad. Habría que ver un poco si va a venir de la mano con que en ataque el equipo se pueda mezclar mejor, que se puedan intercambiar más los roles, o ver si hay otro jugador que puede ocupar ese rol. Al final creo que el Chelsea lo que va a tener, obviamente yo creo que puede tener un salto de calidad porque poco a poco, aunque no recuerdo bien cuándo regresaría Thiago Silva, hay que ver cuándo regresa Kanté. Al final, más allá de que son fichajes, o son jugadores, mejor dicho, que te pueden cambiar a nivel individual, pero son fichajes, jugadores que capaz no entrarían o habría que ver, te exigirían un cambio, pero al final te dan un salto de calidad porque son de los mejores jugadores de la plantilla. Sí, yo creo que el Chelsea sí tiene un margen de mejora, obviamente el sistema en sí, propiamente, creo que poco a poco va a ir mejorando. Hay un aspecto táctico que ya te lo mencioné, que era un poco lo de que en ocasiones se saltaban mucho a Enzo y a Kovacic en los primeros pases, que obviamente no podemos decir si es malo o bueno, porque puede ser una indicación táctica del mismo Graham Potter, capaz a Potter le gusta, claro, ver que se salte para que al final el impacto de Kovacic y Enzo sea más de cara y no de espaldas ante presiones rivales. Pero al final, si Enzo y Kovacic, sobre todo Enzo, tiene un poquito más de peso, más por el equipo, no tanto más por el equipo, dentro de los primeros pases, yo creo que hasta el Chelsea podría posicionarse en campo rival de manera mucho más cómoda. Pero sí, de resto creo que dentro del sistema, obviamente aún faltándonos como que más pruebas, más evidencias, más partidos, capaz un partido ante un equipo
grande, vamos a ponerlo así, pero yo creo que puntualmente el Chelsea dentro de esta evolución está mostrando una versión bastante competente y que creo que ajustando ciertas cosas llegaremos a ver hasta dónde llega, ¿no? Que todavía tiene el resto de la Champions por delante. Y de hecho, bueno, Potter ha sabido también ajustar en estos partidos, incluso cambiando el sistema contra el Leicester. Sí. De hecho, quizás el primer tiempo, los últimos minutos, la pasó bastante mal contra el Leicester. Incluso, bueno, hay un error en salida de Joao Félix que termina costándole el empate al equipo y ajusta con eso Graham Potter, dando entrada a Conor Gallagher y formando una línea de 3 mediocampistas. Esto también es algo que con Tuchel se había visto previamente. Podemos ver en esa posición tanto a lo que sería Kanté como al propio Gallagher en algún momento, y eso obviamente son matices que puede acumular este equipo, ¿no? Sumando ese tercer mediocampista. Incluso no hemos mencionado a Mason Mount a lo largo de todo el video. Mason Mount que está apartado por unas cuestiones, bueno, de renovación, hay que ver si sigue y demás cuestiones, pero al margen de si llega a un acuerdo o no, yo creo que Graham Potter le va a dar uso en algún momento de la temporada en cuanto lo vea necesario. Así que bueno, Javi, con esto llegamos al final de este video, de este repaso sobre el Chelsea. No nos podemos extender mucho más tampoco porque estos son 3 partidos, la muestra es poca, pero es importante y es interesante analizar por qué es que vemos bien al margen de los resultados cómo ha mejorado en cuanto a esas sensaciones, sobre todo el equipo de Graham Potter. Así que, Javi, no queda más que saludarte, agradecerte nuevamente por acompañarme una vez más y bueno, imagino nos veremos ya sea en uno de los directos de los martes, recordemos en lo que es el show de Breaking the Lines, todos los martes vamos cambiando el horario entre las 6 y las 7 de hora argentina, sería las 10:11 hora española por una cuestión de, bueno, si hay partido Champions, si hay partidos de Liga de Premier entre medios, pero oscilamos entre estos dos horarios y también, bueno, ahora intentando incorporar de manera un poco más regular estos formatos de análisis en video para, bueno, que los que nos escuchen, los que les guste consumir nuestro contenido, puedan disfrutarlo. Javi, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gonza. Bueno, vamos a ver si en 3 meses nos toca hablar otra vez del Chelsea, a ver cuál es la mejora, ¿no? Por lo que vamos a hacer los directos constantemente. ¿Quién quita que capaz este sea el punto de inicio para que podamos ver un Chelsea, veamos, en la Champions, ¿no? Capaz en 2 meses, en 3 meses hablamos de... Cuidado, ¿no? Estamos haciendo un video de que el Chelsea ganó la tercera y no lo veo tan descabellado, insisto. Hay gente que duda mucho. Yo creo que obviamente puede pasar cualquier cosa, pero no se debería descartar tan fácilmente al Chelsea, por lo menos desde mi punto de vista. Yo también coincido. Bueno, obviamente nos siguen dejando dudas ciertos jugadores, pero de eso ya veremos cómo se va llevando adelante tanto Graham Potter como los jugadores esta buena dinámica y si, bueno, va a más o va a menos. De parte de Javi nuevamente y de mi parte Gonzalo Carol quien les habla, Javier Parra Peña, @Javier_EPP en Twitter, @Gonzalo Carol 29. Nos pueden seguir, obviamente, pueden recomendarnos y demás. Les agradecemos mucho, como siempre, por el apoyo. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video y nos vemos en la próxima con más contenido de Breaking the Lines en español. Hasta luego, gente.